al libro de los Hechos. Hechos capítulo 20. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Hechos 20. Los estoy esperando. Hechos 20. La luz allá. Versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Vamos a orar, iglesia. Señor, que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, porque tú nos has permitido reunirnos en esta noche, Señor. Si hemos llegado hasta este lugar, es porque tu amor, tu misericordia, Señor, así lo han permitido. Es porque tu justicia, Señor Padre, en la cruz nos ha justificado delante de ti, Señor, nos ha cubierto de misericordia, nos ha cubierto de gracia, Señor, para poder darte lo que tú quieres que te demos, Señor. Permite que esta asamblea, Señor, sea realmente lo que tú esperas recibir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien es Dios, Señor, y vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Está relatando Lucas lo que sucedió prácticamente al final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Dice que se reunieron, estaban en la ciudad de Troas, un puerto marítimo cerca al mar Egeo, y estaban reunidos para celebrar la cena del Señor, para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Déjame ponerte en contexto. El apóstol Pablo viene de regreso, va hacia Jerusalén, y en este momento tiene una parada de una semana en el puerto de Troas, un puerto, como les dije hace unos momentos, que se encontraba ahí sobre el mar Egeo. Al final de esa semana, el día domingo, que en la palabra de Dios, cuando vemos en el Nuevo Testamento, primer día de la semana, hace referencia al domingo, se reunieron para participar de la cena del Señor. Aunque no es el propósito del mensaje, pues valga el espacio para aquellos que a veces preguntan, bueno, ¿por qué no reunimos el domingo y no lo hacemos el sábado, que era el día de descanso? En el Nuevo Testamento es clara la diferencia entre el día del Señor y el primer día de la semana, que fue tomado el domingo, que fue el momento en que el Señor resucitó, para que la iglesia se reuniese y compartiese del pan y del vino. Cuando dice para compartir la cena del Señor, es decir, lo que hacemos nosotros cada vez que nos reunimos. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Es tremendo porque la costumbre que tenía la iglesia era reunirse desde temprano, es decir, que no se reunían a las 7:30 de la noche, sino que se reunían desde temprano para compartir la cena, compartir el pan y el vino. Era realmente un momento, no solamente era un pedacito de pan y una copa de vino, sino que compartían una cena completa y luego partían el pan y el vino. Y Pablo, sabiendo que al otro día temprano iba a viajar, se extendió en la predicación hasta la medianoche. Yo leía este pasaje y me preguntaba qué sucedería si nos extendiésemos hoy hasta la medianoche. ¿Cuántos quedarían si el Señor comienza a darnos palabra y nos vamos hasta la medianoche? No se preocupen que no va a suceder. A las 8:30 estamos terminando, si lo permite. Pero me llama la atención dos cosas. La primera, que el apóstol Pablo al otro día iba a emprender un viaje y sin embargo no dice, bueno, tengo que madrugar mañana, ustedes entienden, tengo que ir a descansar, tengo que ir a preparar maletas, así que la predicación hoy va a ser corta, sino todo lo contrario, dice, mañana me voy de viaje, así que voy a aprovechar el tiempo y les voy a compartir palabra. Y estuvo predicando hasta la medianoche. Y por el otro lado, la iglesia se quedó hasta la medianoche, es decir que era un deseo mutuo de tener coinonía, como nos decía el Señor el jueves anterior, pero sobre todo un deseo mutuo de compartir y crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Bueno, ahora bien, estando en esta reunión en la ciudad de Troas, dice así:
El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. El título del mensaje de hoy es Eutico. Y el que está a tu lado, Eutico. Eutico. Ese es el título del mensaje de hoy. Para los que todavía están ampliando su familia, si tienen un hijo varón, ese es un nombre que pueden ponerle, Eutico. De hecho, Eutico significa bienaventurado, afortunado, es un nombre griego y lo que hace referencia es a alguien afortunado, alguien que le... Ese es lo que significa el nombre Eutico. Era un joven. La palabra que aquí es traducida como joven hace referencia a una persona que máximo tenía 14 años, es decir, que si estaba participando en la cena del Señor, era un joven que debería estar entre los 12 y los 13 años, alguien bastante joven era este Eutico. Él estaba sentado en el borde de la ventana y le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. El relato es bastante corto, lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje, pero es bastante diciente y vamos a estudiar lo que está pasando aquí. Lo primero, estaban reunidos en el aposento alto y nos dice la palabra que Eutico cayó desde el tercer piso. El aposento alto no era el mismo aposento alto donde el Señor se reunió a compartir la última cena, para que alguno no se confunda diciendo, bueno, entonces la última cena fue en Troas. No, aposento alto se refería a aquellas casas, normalmente casas de familias adineradas, que tenían casas de 3 pisos y en la parte superior tenían una especie de sala, normalmente bastante amplia, donde compartían las celebraciones. Ahí se encontraban, y para que cupiesen todos, debería haber sido una sala bastante grande, pero en ese punto puedo estar especulando. Ahora bien, están todos reunidos para compartir la cena del Señor, y Eutico, un muchacho bastante joven, un muchacho cuyo nombre significaba afortunado, bienaventurado, comienza a escuchar la predicación del apóstol Pablo, y Pablo se extendía y se extendía en la palabra hasta el punto que dice que Eutico comenzó a tener bastante sueño. El original dice hasta que el sueño lo venció. El sueño venció a Eutico y Eutico cayó desde el tercer piso por la ventana y cayó muerto en el primer piso. Ahora pensemos en lo tremendo de esta situación. ¿Qué estaba haciendo Eutico? ¿Qué estaba pasando allí? Dice el relato que habían muchas lámparas en ese lugar. Dice que es un detalle que Lucas, que es el que escribe esta porción en primera persona, nos pone de referencia. ¿Y por qué nos dice esto el Señor? Dice que el aposento alto estaba iluminado con muchas lámparas, había mucha luz. Ahora, era normal esperar que hubiesen lámparas porque se estaba haciendo una reunión. En la noche es normal que tengamos los bombillos prendidos porque estamos en la noche. Pero le llamaba la atención a Lucas que habían muchas lámparas. Estaba realmente estaba iluminado el salón donde estaba reunida la iglesia en ese momento. La aplicación de este punto tiene 2 cosas. La primera, que el ambiente por un lado se podía tornar pesado porque eran lámparas que estaban arrojando humo, se podía tornar en algún momento pesado el ambiente, y tal vez fue esto lo que llevó a Eutico a buscar refugio en la ventana. Es lo que dicen algunos que defienden Eutico y lo ven como un modelo a seguir. Pero realmente pensemos en que las lámparas, las antorchas encendidas producen calor, producen fogaje. Estaba toda la iglesia reunida, ya llevaban varias horas, en ese Pablo seguía predicando, no tenía micrófono, no tenía equipo de amplificación, no tenía aire acondicionado. Se encontraban, de acuerdo al relato anterior, más o menos entre los meses de marzo y abril, eso siguiendo el patrón de viaje que viene relatado en el libro de los Hechos. Marzo y abril son meses bastante calurosos en las ciudades costeras, especialmente en esta parte del mar Egeo. Así que la temperatura y la humedad, ustedes saben, lo sabemos, las ciudades costeras no solamente es la temperatura alta,
sino la humedad. Así que imagínense ese sancocho que estaba en la iglesia en Troas en esa noche. Ese es el escenario que lleva a Eutico a ubicarse en un lugar estratégico. Eutico se ubicó en la ventana y allí comenzó a escuchar al apóstol Pablo, pero dice que luchaba contra el sueño. Sabes, esta semana el Señor nos ha venido hablando, y la anterior, de estar alertas en la oración, de estar despiertos. Y precisamente ayer que estábamos compartiendo con el Ministerio de la Alabanza, el Señor nos hablaba de estar alerta, de orar despiertos, de estar atentos. Y les compartía cómo muchas veces cuando nos levantamos a orar y cuando vamos a orar, viene una pesadez y nuestra carne no desea orar. Nuestra carne no desea que pasemos tiempo en la presencia del Señor. Podemos trasnochar hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, viendo películas, hablando con alguien, viendo las redes sociales, navegando en internet. Pero si vamos a dedicarle media hora, 10 minutos, 15 minutos a la oración, enseguida tenemos el mayor sueño que nos podamos imaginar. Si vamos a viajar, podemos habernos acostado el día anterior a la 1 de la mañana, pero si hay que estar levantados a las 4 de la mañana, vamos a estar levantados a las 4 de la mañana porque nos vamos de vacaciones. Pero cuando medio trasnochamos, al otro día los que tienen la costumbre, tenemos el hábito de levantarnos temprano a orar, inmediatamente estamos diciéndole al Señor, y digo estamos porque se lo he dicho: Señor, tú sabes que ayer trasnoché, tú sabes que me acosté tarde, tú sabes, Señor, que estoy cansado, tú sabes que me duele la pierna, tú sabes que me duele la cabeza. Ayer fue una noche bastante movida, ¿no? No sé si ustedes lograron escuchar todos los truenos, las centellas que hubo. Y bueno, en el lugar donde yo vivo, yo no tengo cortinas, entonces, y ahí los rayos se ven bastante, así que cada rayo era como si prendieran el foco en la habitación, entonces cada rayo inmediatamente abría los ojos, así que fue una noche de bastante trasnocho, adicionalmente que los truenos fueron bastante fuertes. Y esta mañana, esta madrugada, para levantarme a orar, comencé a negociar con el Señor. Comencé a tratar de decirle: bueno, Señor, tú sabes que primero salí tarde de la iglesia, estábamos en el ensayo de la alabanza, terminamos a las 10, mientras que terminamos de hacer el recorrido, dejando al uno y dejando a la otra. Llegué a mi casa a las 11 de la noche, mientras que alistamos, mientras que hicimos, Señor, fueron las 11:45, no pude dormir, Señor, son las 5, tú tienes que entender. Yo te amo, pero debes entender. Y el Señor lo que me decía era que tengo que entender. Pero si estuvimos hablando de eso en la noche de ayer, no vamos a orar. Somos como Eutico, porque el problema con Eutico, iglesia, es que Eutico luchó, pero se quedó sentado. Precisamente eso va a ser muy raro el día en que tú te levantes como un resorte a orar a las 4 de la mañana. Yo no he conocido la primera persona que me diga: no, a las 4 brinqué, ya estaba despierto y estaba orando, intercediendo allá. No lo conozco. Va a ser difícil en la lucha de que sonó el despertador y decir: bueno, realmente todavía puedo dormir un rato más porque entro a trabajar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, me puedo levantar a las 6, me puedo levantar, y más en una noche como estas, donde a las 6 de la mañana todavía estaba oscuro. Porque una cosa es cuando uno se levanta a las 5:30 y ya está el sol, ya están los primeros rayos del sol saliendo. Y otra cosa es cuando todo se ve oscuro, nublado, gris. Estaba haciendo frío en Barranquilla hoy en la madrugada, la cama estaba caliente, y salirse de la cama y comienza uno a quedarse ahí como: sí, voy a orar. 5 minutos más la alarma. Y suena la alarma otra vez y sí, voy a orar. Y te paras, intentas ir, intentas lograrlo, voy a caminar a la sala, voy a pasearme. Pero el Señor nos dice que no podemos dejarnos vencer. No solamente basta con luchar ahí, porque es que la lucha de Eutico fue una lucha pasiva. Quiero que entiendas eso, porque es lo que nos dice el Señor en la noche de hoy.
La lucha de Eutico fue una lucha pasiva. Él luchó con el sueño como muchos luchan cuando estamos predicando. Yo me sentí identificado con Pablo preparando el mensaje en el día de hoy, cuando muchos comienzan literalmente. Es tremendo lo que pasa en medio de los mensajes muchas veces. Comienzan a escurrirse dentro de la silla y supuestamente luchan con el sueño, pero es una lucha como si los párpados se los hicieran así y se van quedando y de repente pegan unos brincos tremendos y vuelven a quedarse ahí. Esa me atención a lo que el Señor me mostraba preparando este mensaje, porque el momento en que una persona se está quedando dormido cuando debe estar despierto es muy diferente al momento cuando una persona se duerme en el momento en que se debe dormir. No sé si me estoy haciendo entender. Una cosa es cuando, ya te despediste de todos, te acostaste en tu cama y se supone que debes dormirte. Esa dormida es diferente a la dormida cuando debes estar despierto. Algunos se han quedado dormido en un bus, vas así, y vas así, y ves la gente chiquita, y la ves que se aleja, y la ves que viene, y la ves que se aleja. Y si te quedas dormido en un bus, tal vez cuando te despiertes estás en el paradero del bus, estás allá en Barranquillita, en la nevada del bus, en un problema bastante grande. Ahora bien, espiritualmente sucede exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que produjo el sueño? Piensa un momento en el detalle de las lámparas. Hay un calor, un sofoco en medio del salón, en medio del aposento alto. Está llena la congregación, Pablo está predicando, está el cansancio normal del día. Y Eutico se ubica en la ventana en un puerto. Es decir, que la brisa marina, la brisa que venía del mar, comienza a venir como un susurro que comienza a arrullar como un ventilador ahí, haciendo que va pasando y que va llegando. Y Eutico comienza a disfrutar la brisa que va llegando. Tiene que haber un momento, y de hecho lo es así, en que se desconectan completamente de lo que Pablo está predicando y se concentra en lo rica que está la brisa, en lo cómodo que se encuentra en ese momento sentado allí, y comienza a disfrutarlo. Cuando una persona se está quedando dormida, normalmente los sentidos, todo lo que es la parte corporal comienza a disminuir, comienza a ponerse en un plano neutral. Y de esa manera nos sentimos relajados, nos sentimos tranquilos, pero no nos damos cuenta que estamos a punto de morir. Eutico murió porque se quedó escuchando, se quedó disfrutando de lo que el mundo le iba trayendo. Mira, no es casualidad que apenas abras la Biblia te dé sueño. No es casualidad que estés leyendo las palabras y los versículos se vayan unos para la izquierda, otros para la derecha, suban, se pongan más grandes, se pongan más pequeños, tengas que abrir los ojos así para poder ver lo que está escrito. No es casualidad que suceda eso justo cuando quieres orar. Comienza a soplar la brisa, que en el caso nuestro es estar pensando en este momento, si ya, ¿qué me tendrán de comida en la casa? Algunos pensando en qué tendrán de comida en la casa, y algunos pensando en que cuando lleguen a la casa qué van a hacer, y algunos pensando en lo que tienen que hacer mañana temprano, y comenzamos a pensar en otras cosas, y poco a poco la palabra de Dios, poco a poco la voz del que esté predicando se va haciendo cada vez más como lejos. Te perdiste y se levanta uno asustado. El problema, iglesia, es que no siempre vamos a poder despertarnos y estar bien. Seguramente Eutico varias veces cabeció, varias veces estuvo como pescador. Tal vez alguno en algún momento le pegó un codazo. Eutico, despiértate. Pero Eutico siguió sentado ahí porque era más cómodo estar allí, donde la brisa soplaba. Era más cómodo estar allí, donde no se sentía el humo de las lámparas, que estar allá metido en medio de la predicación. Eutico estaba dentro de la iglesia. Eutico estaba aparentemente buscando del Señor, y digo aparentemente no en un mal sentido, porque era un muchacho, ese detalle es importante, era un muchacho de 12, 13 años, y debemos decir, bueno, estaba allí, no en su casa durmiendo, no estaba por ahí jugando. Sin embargo, Eutico se dejó vencer por el sueño,
Y el Señor lo que nos ha venido hablando, y particularmente me lo habla a mí y para la iglesia, es: no te dejes vencer por el sueño. No te dejes vencer por la pereza. No te dejes vencer por el cansancio. No te dejes vencer por las circunstancias, porque no es momento de estar dormido. No es momento de estar echando globos. No es momento, mira, hay unos que tal vez, no sabes, no sé si alguno ha escuchado que hay gente que duerme con los ojos abiertos. Si sabes, hay unos que duermen con los ojos medio abiertos y son como más asustadores, que se les ponen blancos allá, uno no sabe qué está pasando. Pero dentro de la iglesia hay muchos que les pasa lo mismo. Yo estoy predicando y a veces me veo gente que se queda, estoy completamente seguro que están absortos mirando el huequito de la baldosa. Se fueron. De repente vuelven y, ay, ¿qué es lo que están predicando? Y vuelven a meterse allá en esa, hasta que el enemigo lo sacó completamente de lo que Dios quería decirle. Eutico cayó desde el tercer piso. Un tremendo golpe se dio. Del tercer piso. Ahora, ¿qué pasó? Porque es que lo interesante de este relato para nosotros en la noche de hoy es que la gente que se duerme cuando debe estar despierta normalmente no queda dormida de un solo. Yo nunca he visto un pescador que al primero quedó fundido. Normalmente uno hace así. Estos días me han estado haciendo fisioterapia y hay un momento en que me despierto porque me escucho roncando. Qué pena. Y sé que tengo que estar despierto, pero de pronto estoy, y cuando escucho es que qué pena. Yo siento la que sea la fisioterapeuta aquí al lado, yo, ya terminó, sí, todo bien. Pero nunca es, sí, yo ronco. Pero nunca es que uno queda de una vez profundo. Esas son las señales que el Señor nos permite para darnos cuenta que estamos a punto de caer. No podemos quedarnos toda la vida luchando con el sueño. Tenemos que pararnos y vencerlo. Tenemos que hacer lo que nos toque hacer. Esta mañana yo sabía que lo que tenía que hacer era meterme en la ducha. Sabía que si me metía en la ducha inmediatamente me iba a despertar por regla de 3. Ahora, si realmente me metí debajo de la ducha, porque si me mete uno a la ducha y mete un dedo ahí nomás, ahí se queda adormecido nuevamente. Si te expones completamente. Pero el Señor nos está advirtiendo que el susurro del mar, el susurro del mundo, la comodidad que Eutico tenía, diferente a la incomodidad que tenía el resto de la iglesia de Troas, fue lo que lo llevó a caer por la ventana. No hay nada que adormezca más que la comodidad. Por eso una de las cosas que el Señor permite en la vida de los creyentes son los problemas, porque nos hacen despertar. Cuando uno está demasiado cómodo, es fácil dormirse. ¿Por qué me duermo en la terapia? Porque estoy en una camilla con una almohada y me están haciendo un masaje. Chao. Pero si estuviese sobre una tabla helada, incómoda, difícilmente me duermo. Estoy tratando de que se acabe esto rápido. Pero el enemigo nos adormece con la comodidad. El enemigo nos adormece con cosas que, aunque no sean malas, nos sacan de lo que Dios quiere. Mira, muchas veces lo he pensado cuando son 5 de la mañana y me quiero levantar a orar y digo: Señor, pero no tiene nada de malo quedarme aquí a amanecer con mi esposa, es una bendición. A mi esposa no le gusta abrir los ojos y que yo no esté ahí. ¿Es malo? No. Realmente es una excusa para no levantarme a orar. Realmente es una excusa para no hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor a las 5 de la mañana? Señor, en la noche oro. Y llega la noche, Señor, mañana me levanto temprano. Y llega la madrugada, Señor, 10 minutos más. Y así se nos va la vida. Cuando nos damos cuenta, viene el golpe, viene la caída. Mira, no he conocido la primera persona, creo que ese es el punto central del mensaje de la noche de hoy. No he conocido la primera persona que haya caído en pecado y que lleve una vida fuerte de oración. Todas las consejerías que he atendido, todas las personas que en algún momento he tenido que atender porque han caído en pecado, estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de la gente que no conoce al Señor.
todo hombre, toda mujer que ha caído en pecado, que ha estado a punto de perder su hogar, su familia, lo primero que siempre identificamos es que no lleva una vida de oración. Lleva tiempo sin orar, está dormido, puede estar dentro de la iglesia. Eutico estaba en la iglesia. Si la gente preguntaba ¿dónde está Eutico?, ¿qué dirían? Está en la iglesia. Y le preguntan a Eutico, ¿y tú dónde te caíste? ¿Dónde estabas? En la iglesia. Nadie se imaginaba que Eutico estaba roncando en la iglesia. Estaba en la iglesia. Y ese es el problema, porque pensamos que porque venimos los domingos, que porque venimos los jueves, ya la hicimos. Mira, si nosotros no llevamos una vida de oración, tarde o temprano, caeremos. No importa cuánto tiempo lleves en el camino del Señor. No importa si tienes un ministerio, no importa si eres el pastor de la congregación. Si no llevas una vida de oración, tarde o temprano vas a caer. Si en este momento estás cabeceando, si en este momento estás como Eutico, luchando con el sueño, levántate. Porque es que la lucha de Eutico era una lucha pasiva. Era una lucha de, tengo que abrir los ojos. No, levántate, ahí te vas a quedar. Si el lugar donde estás está produciendo sueño, si te quedas en ese lugar vas a seguir dormido. Tienes que hacer cambios en tu vida y tienes que realmente aumentar tu vida de oración. Los tiempos que vivimos, iglesia, son tiempos difíciles. Son tiempos en los que si no oramos, como dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 2, con una mente alerta y un corazón agradecido, vamos a caer. Es lo que dice el Señor en Colosenses 4:2. Oren con una mente alerta. ¿Cómo podemos hablar nosotros de una mente alerta a las 5 de la mañana, como les digo? ¿Cuánto les ha pasado? Solamente me ha pasado realmente a mí. Que está uno orando a las 5:10 y cuando se da cuenta son las 5:45. No porque oró, sino porque. Y de pronto tu esposa, de pronto tu esposo, tus papás, la gente con la que vives, vio que saliste para la sala y entraste a las 6 otra vez. Uy, oró 1 hora. No, dormiste 1 hora en el sofá, dormiste 1 hora en la mecedora, dormiste 1 hora en el sillón, solamente cambiaste, pero fuiste a dormir. A mí me ha sucedido. Digo, no puedo estar aquí en la cama y voy y me acomodo en el sofá. Y ahí quedé. Si no luchamos realmente y nos paramos, vamos a caer. Eso fue lo que le sucedió a Eutico. Sigamos. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. ¿Sabes? El sueño leve, ese sueño despacito, ese que estoy viviendo cuando me hacen la terapia allí en este centro, si me dejan 1 hora más de terapia, te aseguro que quedo profundamente dormido. O sea, si la terapia durara 15 minutos más, ahí me quedé, a menos que lleguen realmente y me despierten. Llega un momento en que al no pararnos, al no hacer lo que tenemos que hacer, quedamos profundamente dormidos. Y ese es el problema que muchos tienen en medio de la iglesia, que piensan que toda la vida van a permanecer despertándose. A veces nos despertamos a tiempo. Yo recuerdo mucho en los buses que uno se queda dormido, pero todavía no me he pasado. Y entonces te confiabas mira, se están riendo. Te confiabas para dormir otros 5 minutos y abrías los ojos y no me he pasado. Y entonces te confiabas nuevamente y otros 5 minutos. Pero llega el día en que no te vas a despertar. Llega el día en que vas a quedar profundamente dormido. Ese es el día en que todos los que están a tu alrededor dicen, ¿en qué momento te tiraste la vida? ¿En qué momento perdiste tu salvación? ¿En qué momento te alejaste del Señor? En ese momento de estar profundamente dormido, porque no te das cuenta. No hay un momento exacto en el que la persona diga, me rindo, me voy a dormir. Normalmente cuando alguien se duerme en el día, cuando no tiene que estar dormido, no lo planeó. ¿Alguno se ha puesto a hacer siesta de 5 minutos a mediodía? Y cuando se dio cuenta eran las 4 de la tarde. Error, 4 de la tarde, 5 minutos. Ahí pasó. Eso es lo que sucede espiritualmente también. Ahora, Pablo, versículo 10, bajó, se inclinó sobre él
y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando vemos un hermano que se está durmiendo? ¿Cuál debe ser la actitud de una esposa que ve que su esposo se está durmiendo? ¿Cuál debe ser la actitud de un esposo que ve que su esposa se está durmiendo? De unos padres que ven que su hija se está durmiendo, de unos hijos que ven que sus padres se están durmiendo. No es codearlo. Dice que Pablo vino y lo cubrió. Eso es lo que dice, lo cubrió. Es decir, mira, a codazos no se va a despertar. Lo único que va a despertar a tu familiar, lo único que va a despertar a tu hermano en la iglesia es la oración. Cúbrelo en oración. Ora para que el Señor lo despierte. Ora para que el Señor haga obra. A mí me puede codear mi esposa todo lo que quiera, pero eso no me va a despertar. Pero cuando el Señor me despierta, me despierta. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, Dios nos viene hablando de que en nuestras fuerzas es imposible. Ahora, no está de más alguna vez una pulladita, ¿no? Pero realmente es cubrirlo. Mira, desafortunadamente la iglesia sufre de algo. En muchas iglesias, si Eutico cae, los demás se asoman a decir, ahí tiene por flojo. Eso es lo que pasa en muchas congregaciones hoy. Eutico cae y todos salen a mirar. Yo se lo había dicho. Ahí está. Así quedan los dormilones. Y ya. Pero Pablo detiene su predicación y baja y cubre a Eutico, y el Señor hace un milagro y le da la vida. Porque tenemos que entender que quien relata esto es Lucas. Lucas era médico. Cuando Lucas dice que Eutico cayó muerto, es porque Eutico cayó muerto. No fue que se dio un golpe y quedó privado. No, Eutico murió completamente. Estaba fulminado, así como muchos en las congregaciones. Una vez estaba sirviendo en una iglesia en la que el baterista le decíamos Eutico. Siempre, era tremendo, se quedaba dormido en la batería. Yo creo que él tenía algún problema médico. Eutico murió. Y el Señor a través de Pablo obra un milagro, y ese milagro viene a ser consuelo para todos. Y esa es la otra parte que el Señor nos cuestiona. Dice, entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Produjo alegría. ¿Qué sentimos cuando un hermano que estaba a punto de caer? ¿Qué sentimos cuando un hermano que ha estado abajo vuelve a la vida? ¿Produce alegría? A mí me asombra porque muchas veces en los cristianos el ver que otra persona se levanta les produce molestia. ¿Y cómo lo volvió a perdonar el Señor? ¿Y por qué el Señor le permitió levantarse? No es justo. Debería haberlo dejado abajo. Algunos piensan que Dios es injusto, como escuchaba hoy a un predicador diciendo que Dios a veces obra de maneras injustas. No hay nada más absurdo hablar de que el Dios que es justo actúa de maneras injustas. Pero lo que tenemos que ver es, produce alegría, y luego de esto comparten la cena del Señor. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mira lo que está sucediendo acá. Tal vez alguno hubiera podido decir, yo sí dije que esta predicación estaba muy larga. Yo sabía que eso no iba a terminar bien. O Pablo sentirse culpable y decir, claro, este pobre muchacho, medianoche escuchándome predicar tanto, ya mejor no tentemos al Señor y ya, vámonos para la casa. No, se levantan, van y comparten la cena del Señor, y Pablo les predica hasta el amanecer, es decir, predicó 6 horas más. Y no solamente Pablo predicó 6 horas más, sino que ellos escucharon 6 horas más. 6 horas más estuvieron escuchando la predicación del apóstol. Y no hay registro de que otro se durmiera. Creo que después de Eutico todos aprendieron la lección. Ninguno se va a dormir. Pero el hecho de que no encontremos buena respuesta al predicar no nos debe hacer callar. El hecho de que no encontremos buena respuesta al decir lo que Dios dice no nos debe hacer callar. El apóstol Pablo baja, muestra misericordia, muestra el amor de Dios, pero sigue predicando, sigue adelante.
tenemos que seguir adelante, es decir, no podemos quedarnos en mitad del camino porque algo no ha salido bien. No podemos quedarnos en mitad del camino porque algo se salió de lo que teníamos presupuestado. Nadie programa un servicio, una asamblea de la iglesia pensando en quién se va a caer, pensando en qué va a suceder. Pero es tremendo cómo muchas cosas pequeñas hacen que la gente en la asamblea se disuelva, hacen que la gente no siga orando, hacen que la gente deje de estudiar la palabra de Dios. Pero aquí vemos que esta gente siguió hasta el amanecer. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa ileso y todos sintieron un gran alivio. Cuando dice que llevaron al joven a su casa, volvemos a recordar que era un muchacho de 12, 13 años y todos sintieron un gran alivio. Lógicamente, el alivio de una cosa es decirle a los papás, mira, aquí se lo traemos, se cayó del tercer piso muerto, aquí está, a entregárselo vivo, aquí está, sanito, ileso. Ese es el alivio que sintieron ellos a entregar al pobre Eutico, que seguramente nunca en su vida se volvió a dormir. Iglesia, no esperemos un totazo. No esperemos el totazo para pararnos. No esperemos el totazo, porque cuando comenzamos a dormirnos, es inmediato. A mí me asombra la misericordia, el amor de Dios, cómo cuando comenzamos a dormirnos, inmediatamente comienzan a tener problemas en nuestra vida. Inmediatamente, eso es rapidito. Cómo el Señor comienza a permitir situaciones en nuestras casas, situaciones en nuestras finanzas, situaciones en nuestra vida que nos hacen despertar. No esperemos el totazo. A veces decimos, bueno, si Eutico se levantó, ¿por qué no yo? No siempre va a estar Pablo por ahí. No siempre el Señor va a mostrar misericordia. Muchos han caído del tercer piso y ahí han quedado. Amén. Porque muchos dicen, bueno, el Señor tiene que hacer lo mismo que hizo con Eutico. No es cierto. Hay momentos en que el Señor lo deja que se quedó ahí. Se cayó, se cayó. No esperemos el golpe, no esperemos un totazo para despertarnos y aumentar nuestra vida de oración. Amén. Esta es una noche para exhortar, esta es una noche en la que el Señor realmente nos viene hablando. A mí me viene hablando particularmente mucho de la oración. Y ahorita que estábamos, antes de empezar el servicio, viendo el póster de lo que el Señor nos habló al inicio de año, digo, Señor, qué tremendo, porque hasta el final de año venimos a comprender lo que nos dijiste al inicio del año. 2014, el año del lugar secreto. Hasta ahora estamos comprendiendo. Es decir, que hemos pasado 9 meses cabeceando. 9 meses ahí, pescando. 9 meses roncando y qué pena, Señor. Y seguimos ahí. Es lo que el Señor dijo al inicio del año. Es el tiempo de la oración. Es el tiempo del lugar secreto. Es el tiempo de levantarnos y darle al Señor lo que el Señor está esperando de cada uno. Amén. Vamos a orar.